La institución educativa Bomboná está inserta en el municipio de Puerto Berrío, Antioquia, sobre la ribera del río Magdalena en el Magdalena Medio. La población de Puerto Berrío y la población en la cual está ubicada la institución educativa es de estrato 1, habitantes de la ribera del río Magdalena. Las familias son familias disfuncionales, conformadas por desplazados, madres cabezas de familia, reinsertados. La labor fundamental son trabajadores independientes, incluso muy pocos asalariados, y son personas que no desarrollan una labor de asalariado, lo que significa que los ingresos de las familias son muy escasos. Las familias están conformadas por padrastros, madrastras, son familias grandes de 3 y 5 hijos, cuyos recursos económicos no alcanzan para la manutención. Nuestros niños adolecen fundamentalmente del concepto de la norma, es decir, que no entienden la importancia de la autoridad y no reconocen autoridad. El contexto les ofrece narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla en menor escala, pero existe porque este es un pasaje para la guerrilla. Además de eso, están inmersos en el consumo de alucinógenos y el alcohol. La prostitución son como los elementos fundamentales que hacen que la cultura de nuestro contexto, que afectan la cultura de nuestro contexto. La institución educativa tiene una misión de formar seres competentes en el manejo de las TICs y que sean capaces de desarrollar su personalidad en función del desarrollo social. Nosotros tenemos en la institución educativa el 59.5% son mujeres docentes y el 40.5% son hombres. Del decreto 1278 hay 23 docentes que equivalen al 54.8% y el decreto 2277 son 19 que equivalen al 35.2%. Hay 31 licenciados equivalentes al 73.8%, 2 tecnólogos equivalentes al 4.7%, profesionales no licenciados 3 equivalentes al 7.1%, magíster 1 equivalente al 2.3%, normalistas 4, 9.5% y bachiller pedagógico 1, 2.3%. El trabajo que vamos a realizar hoy es analizar los resultados de las pruebas saber del grado 11 del año anterior. Una vez analizados los resultados, mirar el ranking nacional y analizar las acciones de mejoramiento que debemos tomar para que estos resultados no se vuelvan a presentar, como mínimo mitigar el impacto de estos resultados que nosotros estamos obteniendo en la institución educativa. Hoy contamos con el concurso de 22 docentes, los otros docentes se encuentran en paro y esperamos que esta actividad pedagógica que vamos a realizar de trabajo con los docentes propenda por mejorar la calidad del servicio educativo y darle la respuesta a las necesidades educativas que tiene el contexto sociocultural de la institución educativa Bomboná en Puerto Berrío. Buenos días, profes. La reunión para hoy tiene la siguiente agenda: extenderles una cordial y sincera bienvenida, revisar el proceso actual de evaluación y cómo nos ha ido en las pruebas saber, sobre todo en los grados 11, y finalmente hacerle la presentación del proyecto de lectura como uno de los elementos de innovación que hemos venido implementando en la institución educativa. Yo voy a partir de la propuesta de título que
que le puse al proyecto de lectura, la gran revolución que extrañamos. Ya posteriormente voy a explicar por qué la gran revolución, por qué revolución y por qué la extrañamos. Voy a hacerle la presentación del resultado de las pruebas saber que nosotros tenemos según el ICFES. Estas pruebas son 11. Tan amable me pasa, profesora, coge la suya y le pasa a los compañeros. Estos son los resultados del grado 11. Lo estamos midiendo en 3 elementos, en progreso, desempeño y eficiencia. Básicamente la presentación que les tengo acá hace referencia específicamente al progreso, entendiendo el progreso como la cantidad, el porcentaje de estudiantes que se encuentran en el nivel insuficiente. Es decir, se habla de progreso cuando tenemos menos cantidad de estudiantes en el nivel insuficiente. Entonces, en la parte de abajo de la fotocopia, ustedes van a ver este cuadro que les tengo en el televisor. Y ustedes van a ver paulatinamente cómo la institución educativa ha venido disminuyendo en todos sus procesos, tanto en desempeño, eficiencia y progreso a nivel del ICFES. Hasta el punto que nuestra institución educativa en el año 2017 tiene 0 progreso. Es decir, que tenemos más estudiantes en el nivel insuficiente comparado con el año anterior. Es decir, que no progresamos, es decir, que tenemos mayor cantidad de estudiantes en el nivel insuficiente que en los otros niveles. Esto nos llevó de una vez la institución educativa a una posición o a una situación a nivel nacional. Les voy a presentar esta estadística, o esta estadística más específicamente, les voy a presentar este dato que aparece en la red. Y nosotros aparecemos allí, entre los 30 peores colegios del país. Esos 30 peores colegios, nosotros estamos ubicados en el 3er puesto. 3er puesto, institución educativa Bombona. Obviamente, para todos los que no les gustan casi las estadísticas y no les gustan casi las verdades, no, es que esa foto es desactualizada. No, es que esa foto es antigua. Es más, la ubicación geográfica, esto es de la cancha. Y nosotros, básicamente este dato lo sacaron fue del proceso. Esta es la página de internet, aquí está el hipervínculo. Esta información la traen, es del proceso que nosotros tenemos del resultado en las pruebas del grado 11. No en básica y no en primaria. Estamos hablando del grado 11. Porque la institución educativa se catalogan, se clasifican, es por los resultados en el grado 11. Yo tengo que ser claro que aquí, en básica, primaria y básica secundaria, avanzaron en las pruebas externas. La media muy bajo de lo que nosotros esperábamos. Tanto, los resultados fueron claros, hablan por sí solos, 0%. O sea, no avanzamos absolutamente nada. Y en términos matemáticos mucho más específicos, perdimos 3 puntos en comparación, estamos 3 puntos por debajo, o sea, 3,0 por debajo del ranking nacional. Profes, ¿esto qué les dice a ustedes? ¿Qué interpretación les puede dar a ustedes que nosotros estemos en la media por debajo del ranking nacional? Y lo peor, en las redes sociales dando las delicias de lo que la gente puede interpretar de cómo estamos catalogados. Eso ha hecho que a nosotros como rectores nos miren, nos cataloguen y nos pregunten, bueno, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo para mejorar
esos resultados. Básicamente porque el decreto 1850, hoy por hoy el 1075, dice que el rector es el responsable de la calidad de la educación en el establecimiento. O sea, soy yo el responsable de eso. Pues obviamente es al rector al que le corresponde tomar medidas e implementar medidas, liderar procesos para que esos resultados no se vuelvan a presentar. Yo llevo 2 años de administración aquí, profesores. ¿Qué medidas han visto ustedes que nosotros hayamos implementado? ¿Quién me puede colaborar con alguna de las medidas? ¿Qué hemos hecho para que este proceso se dé? ¿Qué hemos hecho? ¿Recuerdan alguno? A ver, hemos implementado las estrategias del programa Todos Aprender, hemos implementado los proyectos de lectura en la institución y se le han dado estrategias a los docentes para que ellos trabajen en el aula de clase con los estudiantes. Se transformó la forma de la planeación, que en eso hemos venido trabajando fuerte desde que usted pues llegó como administrativa a liderarnos. Otra de las partes muy importantes fue toda la reestructuración que se le empezó a hacer a la visión o al horizonte institucional, que estaba muy desligado a lo que realmente necesitábamos. El modelo con el que estábamos trabajando pues no tenía coherencia con lo que queríamos, entonces todo eso se empezó a unificar. El fortalecimiento del manual de convivencia, muchas cositas han ido cambiando y todo eso, pues ver estos resultados bajos a uno lo preocupan, pero también nos damos cuenta de que es que venimos en un proceso de transformación y aunque ahora pues con los grados superiores las notas no fueron lo que esperábamos, ya vemos que en los grados inferiores pues donde se está viniendo el proceso desde lo del PTA, que también es demasiado importante, ya se están dando resultados verdaderamente positivos, entonces hay que seguir trabajando. Bueno, es muy preocupante la situación porque yo hablo como por primaria también, ¿cierto? Cuando hay esmero, cuando hay dedicación, cuando hay apropiamiento del PTA, porque ahora que estamos planeando en casa, ¿cierto? Estamos planeando, vemos unos profesores comprometidos con el PTA, pero comprometidos, diría yo, apropiados. Fíjese que hay profesores acá que se saben hasta las páginas de las actividades, o sea, pues eso me admira mucho. Entonces, y también digo y destaco que los profesores de bachillerato han hecho refuerzos en la tarde y según tenía quejas de algunos, los estudiantes no están viniendo. Los estudiantes no están viniendo a los refuerzos que se hacen en horas extraescolares porque ellos están viniendo. Entonces, ahí pues hay un cuestionamiento como también del nivel sociocultural en que está inmersa esta institución. ¿Algún otro elemento, profes? En síntesis, profes, estas son las acciones que nosotros hemos venido implementando. Fortalecimiento de la malla curricular por estándares y competencias, incluyendo los DBA, coherente con el modelo pedagógico constructivista. Es decir, primera acción de mejoramiento que se debe reflejar en el aula de clase. Una segunda acción de mejoramiento es la implementación del modelo global de lectura y escritura en primaria. Pasamos del modelo de silabeo al modelo global, es decir, pasamos de mame, mi, momu, pasamos a la lectura de la palabra, partiendo del principio filosófico de Paulo Freire, primero la lectura del mundo y después la lectura de la palabra, porque nadie habla por sílabas, las personas pronuncian palabras completas con sentido completo en contextos completos. Aplicando la teoría lingüística de Peirce, del signo lingüístico que habla del significante, significado y el referente. El otro elemento, los talleres contra jornada ICFES, que lamentamos. Yo tengo que decir que mis docentes, mis compañeros se han comprometido. Yo mismo incluso he venido a dar los talleres de inglés, de español, y realmente la acogida por parte de los estudiantes no es superior. Iniciaron viniendo 14 y hoy por hoy no están viniendo sino 6.
Y eso hace que a uno le cuestione cuál es la respuesta del contexto a lo que nosotros estamos planteando en los niveles educativos. El otro aspecto son las reuniones con padres de familia. Vea, me parece que eso ha sido una de las herramientas que más hemos utilizado nosotros desde que nosotros empezamos a trabajar en esta institución. Las reuniones de familia definitivamente, semanalmente, cuando citamos al padre de familia que tiene la responsabilidad con el muchacho y lo enteramos semanalmente de la problemática, además de las reuniones de formación mensuales que hacemos con los padres de familia en el proyecto de escuela de padres, que espero que estamos funcionando, debe esos vínculos entre la institución y la familia y a posteriori mejores resultados. Por otro lado, los simulacros ICFES, recordando que hemos implementado las pruebas Supérate y el municipio, a través de la Secretaría de Educación, ya hizo un simulacro. Lamentablemente, voy a presentarles los resultados. El simulacro que presentamos con la alcaldía también presenta este tipo de fallas. Convivencias. Administrativa y económicamente, el año anterior le pusimos unos recursos para establecer las convivencias y este año, habiendo ya los recursos transferidos por el gobierno nacional, ya está el dinero disponible para que cada uno de ustedes realice las convivencias respectivas con el objetivo que se convierta en una salida pedagógica, de reflexión y el mejoramiento de la calidad de la educación, sobre todo el compromiso del estudiante. La atención por parte de la orientación escolar es una herramienta que nosotros venimos fortaleciendo, y muy importante el convenio que tenemos con la Universidad de Antioquia para que los practicantes de psicología vengan y nos fortalezcan en esta área que definitivamente sí es bastante complicado trabajar. Basado también en la idea que en reunión previa tuvimos de hacer el consenso de los profesores, de aquellos estudiantes, por ejemplo, del grado 11 que son susceptibles y que tienen bajo desempeño. Ya tenemos una estadística, esperamos que a partir del segundo semestre se empiece ya a hacer las visitas domiciliarias de aquellos estudiantes para mirar el mejoramiento en la parte del compromiso del estudiante hacia la institución y hacia sus resultados académicos. Y el proyecto de lectura. Proyecto de lectura como herramienta importante, transversal, que fortalece nuestros procesos académicos. ¿Y por qué el proyecto de lectura? Profes, para nadie es un secreto que el examen del ICFES es un examen de comprensión de lectura. Ahí no hay nada más, eso es un examen de comprensión de lectura. Por muy interpretativa, reflexiva, literal o lo que quiera que sean las preguntas, es un examen de comprensión de lectura. Hasta para las matemáticas es un examen de comprensión de lectura. Porque ahí no le dan herramientas al estudiante para decir, bueno, entonces arme un robot. Teóricamente le ponen el texto, un robot se arma de la siguiente manera y tiene que leer. Entonces el problema básico de la institución educativa es la lectura. Por eso entonces la importancia de un proyecto de lectura que permita reconocer las fases y niveles de la lectura según las orientaciones del proyecto Todos Aprender. El proyecto de lectura, la gran revolución que nosotros extrañamos, profe. Gran revolución porque es una transformación. Estamos, el mundo, el país, el contexto cultural está pidiendo que cambiemos algo, que transformemos algo. Y entonces por eso estamos solicitando una revolución, un cambio social. Ese cambio social se da solamente bajo el argumento. Ha habido cambios sociales que se han dado bajo la violencia, hay cambios sociales que se han dado bajo la estructura arquitectónica, pero el principal cambio social se debe dar en la conciencia, y esa es la gran revolución que nosotros tenemos que dar. Todavía muchos de nosotros no hemos hecho la gran revolución ni somos reticentes incluso a leer. Incluso yo reconozco que soy flojo para leer, y uno dice, debería uno ser el gran lector, el gran devorador de libros, frente a Europa, que lee 15, 20 libros al año,
uno estar leyendo 6 libros, uno está diciendo está muy por debajo de los estándares de lectura. ¿Y por qué extrañamos esa revolución? Porque se nos hace extraño, profesores. Se nos hace extraño que no se haya dado, a sabiendas que la institución educativa ha venido durante todo este tiempo perdiendo la posición, un posicionamiento a nivel nacional frente al ICFES, a sabiendas que nosotros reconocemos que el ICFES actúa de esa manera y que nos clasifica de esa manera. Se nos hace extraño que no hayamos dado esa revolución. Y que extrañamos porque cuando uno extraña algo, genera una especie de necesidad. Y ese deseo de tener ese elemento que le hace falta. ¿Qué más justificación, profes, que hablar de por qué leer? Leer, básicamente, para autoconocernos. ¿Por qué leer? Porque hay una cartelera aquí arriba en el segundo piso muy buena que dice: el que lee ve 2 veces. ¿Por qué leer, profe? Porque eso lo transforma a usted, transforma el contexto, transforma a los estudiantes. Esa es una gran revolución. Entonces, nosotros creemos que introducir, implementar la herramienta de la lectura dentro del aula de clase debe constituirse en la gran revolución. Por esa razón, en la planeación, en la malla curricular, se está pidiendo que mínimo una de las actividades didácticas que vayamos a desarrollar sea a través de la lectura. Es decir, el enfrentamiento del ser humano con el texto. Yo no creo de otra manera, yo creo que el hombre aprende muchas cosas, pero las aprende en el contexto social. Aprender a nadar se aprende nadando. Aprender a hablar se aprende hablando. Y la única manera de aprender a leer, profesores, es leyendo. Yo no conozco otra. Y hacerlo comprensivamente, reflexivamente o de una manera crítica, necesita un ejercicio constante, continuo, permanente. De lo contrario, la lectura se convertirá en esa lectura que nosotros hacemos en las redes sociales, que muchas veces hasta cometemos el error de pasar una noticia. Yo efectivamente también lo he hecho, de pasar una noticia y uno no se fija ni siquiera la fecha, ni la fuente de información, y nosotros creemos que el Facebook es fuente de información, o que la red, todas las páginas de la red son fuente fidedigna, y cualquier persona puede subir información en la red, como es gratuito. Se puede colocar un blog y allí poner información que no sea fidedigna. Yo creo que los resultados de las pruebas externas se van a afectar con el proyecto de lectura. Estoy absolutamente convencido. Máximo porque la institución educativa va a hacer un esfuerzo ingente y efectivamente lo está haciendo alrededor de todos estos elementos de transformación. Pero el esfuerzo mayor es cuando le vamos y le estamos dedicando media hora de lectura diaria a los estudiantes. Esa media hora de lectura es para que el estudiante se enfrente al texto en las etapas que ya mencionaré sobre el proceso de lectura. Entonces, el estudiante debe tener un texto ahí en sus manos. El estudiante debe trabajar con ese texto, leerlo y compartir la lectura con los compañeros. De lo contrario, la lectura se convertirá en lo que usualmente hacemos, que es la lloraderita de ojos, las ganas de bostezar, entre otras cosas. Si no se hace lectura y esa lectura se convierte como en la hoguera humana, llamaría yo, la palabra que nos permitió evolucionar, como le diría Chomsky, esa hoguera humana, y si esa hoguera humana, esa palabra, no nos transforma y no hace que nosotros transformemos la sociedad, definitivamente no nos sirve. Ese proyecto de lectura tiene unas etapas. Ese proyecto de lectura tiene unas etapas.
lo que pretendemos es fomentar la lectura como herramienta pedagógica. Pero esto nos debe llevar a fortalecer los procesos de convivencia para formar integralmente a los estudiantes que nos afecten las pruebas, los resultados, las pruebas a ver, pero con una herramienta didáctica que es la implementación de las estrategias de lectura y escritura a partir de las fases y los niveles de lectura. Si ese objetivo general se consigue, lo vamos a conseguir a través de unos objetivos específicos. Primero, profes, crear el hábito lector. Es decir, que el estudiante se siente a leer a la misma hora y por el mismo canal. Eso se llama hábito, se llama costumbre. Primero es el pensamiento, después el pensamiento se volvió palabra, después de la palabra se volvió acto, y la repetición de los actos se llama costumbre, y a la costumbre se llama cultura. Lo segundo, si nosotros tenemos gente habituada a leer, es probable que sea gente formada culturalmente. Y si es gente formada culturalmente, fortalece el argumento. Y si fortalece el argumento, nos favorece la convivencia. Porque la gente ya aquí, esperanzados en que no vamos a pelear por nimiedades, sino que estamos esperanzados que la gente cuando vaya a hacer una discusión lo haga desde la habilidad del argumento. Si nosotros formamos lectores, formamos individuos integrales que sean capaces de asumir un texto independientemente de la disciplina a la cual estén enfrentados. Y eso hace que tengamos una cultura crítica. Al tener esa cultura crítica, obviamente sería lógico que nos den los resultados que estamos esperando para mejorar los resultados que hasta el momento tenemos. Y finalmente, para que esto se pueda dar, tenemos que implementar las fases de la lectura y los niveles de la lectura. Esas fases de la lectura y niveles de lectura se han trabajado con el proyecto Todos Aprender, con la profesora Carmen Petea. Cuando el rector habla de las fases y los niveles de la lectura, debemos como pensar en que no solamente esto se lo estamos dando al área del lenguaje. Debemos pensar en que nosotros somos un equipo de trabajo y que lo debemos hacer desde todas las áreas del conocimiento, desde cada una de las áreas que va a cada grupo, trabajar estos niveles y estas fases de la lectura. Entonces, es como pensarlo desde ahí para que tengamos como un punto donde vamos a llegar todos. Sí, efectivamente, es que yo no concibo que en ciencias naturales no se lea. Yo no concibo que en matemáticas no se lea. Toca leer. Si no, ¿cómo hacemos para interpretar los números? Toca leer. Y en áreas donde toca leer mucho más. En ética, en religión, para que la gente no le metan por la nariz y por la boca la religión y por los ojos, pero no en el cerebro, sino que se la inyectan. Entonces, hay que leer. Estas son las etapas del proyecto. El diagnóstico, ya utilizamos las herramientas del PTA. Allí nos dimos cuenta los niveles de lectura de los niños y de las niñas. Cuánta cantidad de palabras leen por minuto. Lo que se denomina la caracterización. La implementación, que es formar el hábito, o sea, sentarlos todos los días a la misma hora por el mismo canal. Sentarnos todos a leer. Ahora vamos a estar en la apropiación, es decir, leer grupalmente, implementar las estrategias de lectura. En este momento es cuando ya debemos entrar en este segundo semestre, debemos entrar profes, ya. La media hora de lectura es su responsabilidad en el aula de clase ya. Como ya es su responsabilidad, a ver, ¿qué preparó para hoy? Hoy vamos a leer grupalmente, hoy les traje un cuento para leerlo en el televisor. Hoy vamos a leer por polifonía, hoy vamos a leer una obra de teatro con diferentes, los actores deben representar la obra de teatro, pues leerla. Eso nos hace que el proyecto de lectura se fortalezca con mayor eficiencia. Y finalmente, esperamos que podamos evaluar los resultados al final, cuando ya no estemos frente al ICFES
con estos resultados tan fatales. ¿Qué esperamos? ¿Quién me colabora? ¿Quién me dice apartes o me dice la misión de la institución educativa? Misión. ¿A qué vinimos? Aquí estamos, aquí en la institución educativa, ¿para qué? ¿Cuál es la misión de la institución educativa? De todas las instituciones educativas, de todos los países, de todo el... ¿Cuál es la misión? ¿Formar qué, profe? Bueno, pues como lo hemos planeado en la misión y como lo veníamos diciendo, pues dentro de nuestra institución tenemos como objetivo formar seres humanos integrales. Integrales ha sido demasiado importante a través del uso de las TICs, acá pues en la institución, a través de la importancia de la convivencia, a través de llevar al estudiante a que aprenda a desarrollar sus conocimientos y utilizarlos en el contexto social y cultural del que él hace parte. Sí, porque mediante esa misión esperamos mucho. Esperamos, o sea, que nuestros estudiantes, los de esta institución educativa Bomboná, sean competentes a un mundo que está afuera y muy difícil. Es tan difícil el mundo que está afuera que en este momento, este año, no conocemos registro de estudiante que haya pasado la de Antioquia, que sea de la Bomboná. ¿Cierto, don Gonzalo? No tenemos ese registro. Tuvimos un registro el año pasado muy gratificante, que fue Daniel el año antepasado. Pero entonces, o sea, formar personas en todo, en la convivencia, ¿cierto? Menos peleones, menos conflictivos. Personas que aprendan, porque es que las universidades están esperando personas que aprendan mucho, ¿cierto? Que tengan datos en esa cabeza, que tengan análisis, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos esperando. Vamos a ver hasta dónde, ¿cierto? Con todas estas estrategias que tenemos, hasta dónde al menos sacamos, siquiera, es que yo le digo, he soñado que un estudiante de la Bomboná al menos me salude desde la Nacional, ¿cierto? Eso es como un ideal para uno, ¿no? Muy gratificante pues que un estudiante pase a la Nacional, ¿cierto? Que no nos dejen con la boca abierta de las otras instituciones, de otros pueblos, con menos recursos, y que la gente esté pasando a la Nacional y nosotros no. Pues a mí me preocupa mucho eso. Sí, efectivamente, profes. Misión. Formar. Formar. Ni siquiera es educar, es formar. Darle forma a algo que existe. ¿Qué veré? Seres humanos competentes que sean capaces de desarrollar sus habilidades en los contextos socioculturales donde están y den respuesta a las necesidades mediante el uso de las TICs. Formemos ese tipo de individuos. Y el proyecto de lectura apunta hacia allá, porque tiene pendiente formar una visión crítica. Para poderle dar respuesta a las necesidades del contexto, se necesita ser un crítico. ¿Y quién me colabora entonces? ¿Será que con el proyecto de lectura podemos alcanzar la visión? ¿Cuál es la visión? ¿A qué año está la visión? ¿Qué año está la visión? Sí, señora, al año 2020. Al año 2020. La visión, profe Carlos. No, pues solamente pues tenía la parte de decir que usted se ha tomado el tiempo de hacernos tomar mucha conciencia de que al 2020 tenemos que empezar a ver, ya la institución tiene que estar respondiendo a todas estas cosas que se están proponiendo. A 2020 nosotros debemos ser en el municipio de Puerto de Río una institución que lidera procesos tanto académicos como culturales, una institución que está sacando estudiantes competentes desde la integralidad. Entonces, cada una de las cosas que estamos haciendo y cómo va el proceso, todos tenemos la expectativa de que a este 2020 nos tenemos que haber dado la pela y tenemos que estar liderando el ranking municipal como una de las mejores instituciones. Yo quiero aquí ser enfático, profes. Los pobres, la mayoría de nosotros venimos de estrato popular muy bajo. Y nosotros nos hemos formado por el sacrificio, por el esfuerzo individual.
Y a veces no somos capaces de inyectarle esa pasión a nuestros estudiantes, ese deseo de salir del barro. Eso es lo que nosotros enseñamos más pasión que otra cosa. Y en el 2020, esta institución debe salir del barro. En el 2020 nos deben reconocer por los procesos de transformación cultural que se están dando en Puerto Berrío. Yo los invito, sinceramente y de todo corazón, a que con este proyecto de lectura y con estas estrategias que estamos utilizando, las implementemos en clase. Porque de nada servimos los líderes que somos apasionados si no tenemos seguidores que sean iguales de apasionados. Profe, muchas gracias por su colaboración. Bueno, básicamente las metodologías que utilizamos fue la charla como instrumento de comunicación. Entonces el rector estaba utilizando la charla, pero hubo una comunicación como muy escasa. Casi ninguno de los profesores aportó. 3 profesores tomaron la palabra al respecto. Se usaron las TICs, 3 programas, Word, PowerPoint y la red. Se trató de exponer básicamente los elementos constitutivos del proyecto de lectura como la gran innovación en Puerto Berrío y en esa institución educativa, y fortalecer esos procesos de lectura y escritura que nos hacen falta aquí en la institución como respuesta a lo que estamos esperando. No hubo cambios en la planeación, planeé las diapositivas, introduje la entrega de material, las fotocopias fue un material que se le entregó a los profesores, además del material que teníamos en el tablero, para que se evidenciara el progreso por parte de los profesores de la institución educativa. Se ejecutó la grabación tal como se había planeado, sin modificaciones algunas. Yo pienso que lo más importante que hay que mejorar es como motivar más a los docentes a participar. Creo que en eso, no sé si es que las cámaras nos dé pánico escénico, o será que no conocemos el tema, aun cuando no lo creo porque soy de los más recientes en llegar, y no recordar la misión y la visión es algo preocupante, aun cuando el enfoque de esta administración siempre ha sido hacia la misión y la visión, el cumplimiento de la misión y la visión. No hubo obstáculos por parte de los profesores en cuanto a la presentación del proyecto. Efectivamente lo hemos venido desarrollando. Ya estamos en la tercera etapa, proyecto de lectura. Creemos que eso nos va a permitir a nosotros, estamos en la segunda etapa, creemos que eso nos va a permitir a nosotros alcanzar unos niveles superiores. La segunda etapa es la de implementación, es decir, que vamos a aplicar las estrategias didácticas que el programa Todos Aprender nos está dando. En esta institución el programa Todos Aprender se está implementando para las matemáticas y las humanidades en la media y en la básica secundaria. Nos ha dado resultados en la básica primaria y en la básica secundaria, en la media no nos ha dado los resultados. Creo que lo más importante aquí es vencer la resistencia de los maestros al cambio, a la transformación social, asumir la palabra revolución no como una concepción de izquierda, sino como la gran transformación individual que cada uno debe hacer para cumplir la misión que cada uno tiene en este mundo de ser un mejor ser humano, y a través de ser humano mejorar también los contextos donde uno se desarrolla. Creo en la educación como un proceso de transformación. Creo que la educación va a ser la respuesta a todas las problemáticas que tenemos, y sinceramente, si no invertimos en educación y le ponemos todos los recursos, el país seguirá dando bandazos políticos y no de calidad. Yo creo, aspiro a que cada vez que nos evaluemos, miremos en nuestro proceso
las mismas fallas que tiene el país, y en la medida en que uno sea autorreflexivo pueda, en cierta medida, cambiarse uno mismo para poder cambiar al país, cambiar lo que uno hace, amar lo que uno hace.